Hola chicos, hoy nos corresponde aprender cómo factorizar suma o diferencia de cubos. ¿Qué tiene de especial este tipo de expresión algebraica? Pues nosotros tenemos que darnos cuenta que para factorizar de esta forma, nosotros tenemos que identificar que sea un binomio, que nuestra expresión algebraica esté compuesto de dos términos que se estén sumando o que se estén restando. Además de que esté compuesta de dos términos, nosotros tenemos que identificar que estén elevados al cubo o que tengan raíz cúbica exacta. Esas son las únicas condiciones que nosotros tenemos que verificar para poder ya factorizar de esta forma. Para poder factorizar binomios que cada uno de esos términos estén elevados al cubo, ya existe una forma establecida para factorizar a al cubo más b al cubo. ¿Y cuál es esa forma? A la hora de factorizar esta expresión algebraica o este binomio, lo que nos tiene que salir es dos factores. Primer factor, segundo factor. Ahora, nosotros tenemos que identificar cuáles son los elementos que van a ir en cada factor. En el primer factor van a ir las raíces cúbicas o el resultado de las raíces cúbicas de raíz cúbica de A, la raíz cúbica de B, y esto es igual a, como están elevados al cubo, esto es igual a, recordemos que para encontrar la raíz cúbica de un término, nosotros tenemos que dividir el exponente de ese término entre el índice de la raíz, en este caso es 3. 3 dividido entre 3 es igual a 1, entonces nos va a salir A y aquí B. Entonces, para formar el primer factor, nosotros tenemos que colocar el resultado de las raíces cúbicas de cada uno de los términos. En este caso, la raíz cúbica de A al cubo es igual a A y la raíz cúbica de B al cubo es igual a B. Entonces, A más B. Y para formar el segundo factor, nosotros tenemos que elevar A al cuadrado menos la multiplicación de A por B más B al cuadrado. Ahora realicemos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: 27x al cubo más 8, tenemos que factorizarlo. Recordemos que son dos términos, eso implica que es un binomio y cada uno de los términos esté elevado al cubo. Entonces nosotros podemos factorizarla a través de la suma de cubos. Ahora, también recordemos que hay una forma establecida para poder factorizarlo. ¿Y cómo nosotros podemos construir esa forma establecida? Tenemos que seguir dos pasos. El primer paso es la forma para construir el primer factor. Y el segundo paso es para construir el segundo factor. Empecemos. Tenemos el ejemplo, el cual es 27x al cubo más 8. El primer paso me dice, el primer factor se construye como la suma de las raíces cúbicas de sus términos. Entonces, eso implica que tengo que encontrar las raíces cúbicas de cada uno de los términos. Entonces, la raíz cúbica de 27x al cubo, y aquí es la raíz cúbica de 8. Esto es igual a, puedo separar la raíz cúbica o puedo distribuirla entre cada uno de los elementos de mi término, el cual va a ser raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de x al cubo. Y aquí sigue siendo raíz cúbica de 8.
Esto es igual a ver, la raíz cúbica de 27. Tengo que encontrar un número que multiplicado por ella misma o el mismo 3 veces de 27. Y ese número es 3. 3 por 3 es 9, por 3 es igual a 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Y la raíz cúbica, aquí me faltó cúbico, y la raíz cúbica de x al cubo, recordemos que es una parte literal. Y como el tip anteriormente que les había dicho, donde era para sacarle raíz cuadrada a las partes literales, lo único que tenemos que hacer es dividir el exponente de la parte literal entre 2. Pero en este caso va a ser entre 3 porque ya no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. Entonces tomo el exponente de mi parte literal, el cual va a ser x al cubo dividido entre 3. Y eso significa que va a ser x elevado a la 1 potencia, porque 3 dividido entre 3 es igual a 1. Entonces solo x. Y aquí, raíz cúbica de 8. Tengo que encontrar un número que multiplicado por ella misma 3 veces den 8. Y ese número es 2. 2 por 2 es 4, por 2 es igual a 8. Entonces, el primer factor se construye como la suma de las raíces cúbicas de sus términos. Ya tengo las raíces cúbicas, lo único que hago es abrir paréntesis, colocar 3x, es una suma más 2. Y ya tengo mi primer factor. Ahora me corresponde encontrar el segundo factor. ¿Y cómo vamos a hacer para encontrar el segundo factor? Pues el segundo factor se encuentra de la siguiente manera. El segundo factor se construye sumando los cuadrados de dichas raíces cúbicas y a esa suma se le resta el producto de sus bases. ¿Qué hacemos? Como ya habíamos encontrado la raíz cúbica de cada uno de los términos, raíz cúbica de 8, esto es igual a 3x y esto es igual a 2. Ya teniendo las raíces cúbicas, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis, y adentro del paréntesis se construye sumando los cuadrados de dichas raíces cúbicas. ¿Qué hago? Tomo el primer término, que va a ser 3x, y lo elevo al cuadrado, más, porque sumando, tomo el segundo término, que va a ser 2, y lo elevo al cuadrado. Después dice, y a esa suma se le resta el producto de sus bases, menos el primer término, que va a ser x, por el segundo término, que va a ser 2. Es una multiplicación. Y esta es la forma en cómo yo encuentro el segundo factor. Ahora simplemente realizo las operaciones indicadas. En este caso va a ser 3x elevado al cuadrado. Recordemos la ley de la potenciación, donde si 3x está elevado al cuadrado, ese cuadrado va a influir tanto en 3 como en x. Entonces tengo que elevar 3 al cuadrado y también x al cuadrado, que va a ser igual a 3 al cuadrado, va a ser 9, x al cuadrado va a ser x al cuadrado, más 2 al cuadrado es igual a 4, menos 3x por 2. Multiplico los coeficientes porque son los únicos que puedo multiplicar. 3 por 2 va a ser igual a 6 y x por 1 va a ser igual a x. Ordeno 9x al cuadrado. X al cuadrado es el que tiene el exponente más grande. Después le sigue el siguiente nivel, el cual va a ser x con un exponente menor a 2, que va a ser x a la 1 potencia. Entonces coloco menos 6x más 4, término independiente. Y esta es la forma en cómo encuentro el segundo factor. Ahora, ¿qué hago? Pues establecer la respuesta. Borro esta parte para colocar la respuesta.
La respuesta es la siguiente. La factorización de 27x al cubo más 8 es igual a 3x más 2 por el segundo factor, que va a ser 9x al cuadrado menos 6x más 4. Y esa es la forma en cómo nosotros encontramos la factorización de este binomio. Nosotros tenemos que identificar que cada uno de los términos del binomio estén elevados al cubo para poder aplicar este tipo de factorización. De lo contrario, no es posible. Ahora, realicemos otro ejemplo. ¿Qué sucede si nuestros términos al cubo no se estén sumando, sino que se estén restando? Anteriormente vimos cuando se estaban sumando, ahora cuando se están restando. Y a eso se le llama diferencia de cubos, porque se están restando los cubos. Entonces, en esta forma de factorización también hay una forma establecida, el cual es para factorizar esta expresión algebraica, esto es igual a un primer factor y un segundo factor. Si no recuerdan que son factores chicos, los factores son partes de una multiplicación y eso implica que este primer factor se está multiplicando con este segundo factor. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la forma de construir esta forma para ya factorizar nuestro binomio. ¿Y cómo construimos esa forma? Para construir el primer factor, nosotros tenemos que sacarle raíz cúbica a cada uno de los términos, que va a ser raíz cúbica de a al cubo y aquí raíz cúbica de b al cubo. Y esto es igual a, solo por simple inspección, ustedes pueden darse cuenta que está elevado al cubo y le estoy sacando raíz cúbica, es lo inverso, esto es igual a y esto es igual a b. Y restándolos, esa es la forma en cómo nosotros construimos el primer factor. ¿Y cómo construimos el segundo factor? Pues construyendo el segundo factor tenemos que tener como referencia las raíces cúbicas de cada uno de los términos. ¿Por qué? Porque aquí me indica a elevado al cuadrado, entonces a elevado al cuadrado más ab, la multiplicación de ab, más b elevado al cuadrado, b elevado al cuadrado. Bueno, el tip, chicos, en este punto es primero sacarle raíces cúbicas a cada uno de los términos. Ya teniendo las raíces cúbicas, esos van a ser nuestras referencias para construir esta forma. Siempre recordemos la forma, el cual va a ser, el primer factor va a ser a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Ahora realicemos un ejemplo. Vamos a realizar el siguiente ejemplo de diferencia de cubos. El ejemplo dice lo siguiente. Factoriza m a la sexta menos 216. Como podemos notar, es un binomio porque está compuesto de dos términos y cada uno de esos términos está elevado al cubo. Entonces, empecemos. Para construir el primer factor, primero tengo que identificar quién es A y quién es B. Ahora aquí ya identifiqué a B, puedo empezar. Para construir el primer factor, bueno, el primer factor se construye como la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. Vamos a construir el primer factor. Tenemos m a la sexta menos 216. Le vamos a sacar raíces cúbicas a cada uno de los términos. En este caso va a ser raíz cúbica de m a la sexta y aquí raíz cúbica de 216. Esto es igual a, recordemos el tip de las partes literales cuando les vamos a sacar raíces. Como es m a la sexta,
y le tenemos que sacar raíz cúbica. Eso significa que tomo el exponente de mi parte literal, que es m a la sexta, que es 6, y lo divido entre el índice de la raíz. En este caso es 3. 6 dividido entre 3 es igual a 2. Entonces la respuesta es m al cuadrado. La raíz cúbica de m a la sexta es igual a m al cuadrado. Entonces, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es sacarle raíz cúbica a 216. Tengo que encontrar un número que multiplicado por ella misma 3 veces me dé 216. Y ese número es 6. 6 por 6 es 36. 36 por 6 es 216. Ustedes pueden hacer las multiplicaciones para encontrar esos números. Ahora, chicos, vamos a establecer el primer factor. Abrimos paréntesis. El primer factor se construye como la diferencia. Es una diferencia. Eso significa que estos términos se van a restar. M al cuadrado menos 6. Ahora que ya establecí la diferencia y ya construí el primer factor, tengo que construir el segundo factor. Ahora, chicos, vamos a construir el segundo factor. Abrimos paréntesis, donde vamos a colocar el segundo factor. El segundo factor se construye como la suma de los cuadrados de las raíces. Coloco el primer resultado de la raíz cúbica, el cual es m al cuadrado, y eso lo elevo al cuadrado, porque dice los cuadrados, más, como es una suma, más, abro paréntesis, coloco el segundo resultado de la raíz del segundo término, en este caso 6, lo elevo al cuadrado, más el producto de dichas raíces, más m al cuadrado por 6. Ahora, chicos, realizo las operaciones indicadas. En este caso, m al cuadrado elevado al cuadrado, podemos aplicar una de las leyes de potenciación, el cual es potencia de una potencia. Entonces, según la ley o la regla, me indica que para sacarle potencia de una potencia tengo que multiplicar las potencias. 2 por 2 es igual a 4. Más 6 elevado al cuadrado, o 6 por 6 es igual a 36. Más m al cuadrado por 6 es igual a 6m al cuadrado. Ya encontré mi segundo factor, pero recuerden que tengo que ordenarlo. Entonces lo ordeno. Busco una literal de referencia. En este caso solo tengo mi literal m, entonces esa va a ser mi literal de referencia. Ahora, teniendo mi literal de referencia, busco la literal con el exponente mayor. En este caso es m a la cuarta, porque es el que tiene el exponente mayor. Coloco m a la cuarta. Después coloco la literal con un exponente menor que m a la cuarta. En este caso, la literal con el exponente menor es 6m al cuadrado más 6m al cuadrado. Por último, coloco el término que me está sobrando, en este caso más 36, más 36. Y esa es la forma en cómo nosotros encontramos el siguiente factor o el segundo factor. Ahora voy a establecer mi respuesta. La respuesta es la siguiente. La factorización de m a la sexta menos 216 es igual a
coloco un primer factor, el cual es m al cuadrado menos 6, lo multiplico por el segundo factor, el cual es el que acabo de encontrar, el cual es m a la cuarta más 6m al cuadrado más 36. Y esta es la forma en cómo nosotros factorizamos ese binomio. Recuerden que lo único que tienen que hacer es sacarle raíces cúbicas a cada uno de los términos, después acomodarlos a la fórmula o la forma ya establecida. Espero que hayan aprendido, chicos. Cualquier duda me lo pueden consultar y nos vemos en el próximo video. Adiós.